Ok. De repente había tanto ruido aquí que me viene a la mente un pequeño pasaje de el rey Saúl cuando es enviado por Dios a que vaya y destruya un pueblo que no es conveniente que siga en la tierra. Y cuando regresa, llega con el profeta Samuel y le dice, pues ya hice lo que me pediste, ¿no? Y Samuel le pregunta, oye, ¿y ese ruido que oigo de mugidos, balidos y demás, como que, perdón por comentarlo, pero era demasiado el ruido de repente que se pone aquí? Ok, no fue mi intención para nada decir y demás a los presentes. Ok, borreguitos, sí, todos. Ujú, ya, para que veamos, son ovejitas obedientes todas las que están aquí. Vamos a comenzar. La semana pasada empezamos a ver un concepto acerca de lo que podría ser el poder regenerador, restaurador, reconstructor de la muerte como tal. El tema, bueno, era muy ligado a lo que es las celebraciones del Día de la Muerte aquí, pero pensando profundamente en lo que realmente significa la muerte en el tema de Dios, en el tema bíblico, es precisamente esta necesidad de tener un fin en algo para tener un inicio en algo mejor. Y aquí tendríamos entonces simplemente que recordar que la muerte que Dios pide en nuestra vida es esa muerte al yo. Y nos dice que cuando recién recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos nuestro nuevo nacimiento. Eso querría decir específicamente que debimos haber pasado por una muerte para poder renacer en una vida nueva. Morir al yo es el concepto específico que el Señor nos muestra constantemente acerca de esta importancia y sobre todo de ese poder regenerador de lo que es la muerte en nuestra propia vida. Hay un pequeño pasaje que nos muestra la intención acerca de la enseñanza que Dios y que el Señor Jesús nos muestra en este andar junto con sus discípulos. Y nos dice así, y decía a todos, hablando del Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. La autonegación, un concepto que muchos de nosotros manejamos, pero que raramente conocemos y todavía con más rareza lo aplicamos directamente a nuestra vida. El negarnos a nosotros mismos es un sinónimo, precisamente, de morir al yo, de dejar atrás las cosas viejas, de podernos desvestir de todo lo que no conviene para revestirnos de lo que verdaderamente conviene, de dejar al viejo hombre para entonces sí podernos hacer del nuevo hombre transformado. Negarnos a nosotros mismos, un concepto, repito, que creo que hemos escuchado en muchas ocasiones, pero que lamentablemente no entendemos en su contexto real y muchísimo menos lo aplicamos a nuestra vida. ¿Y qué decir de lo que es la actualidad? Nuestro entorno, nuestro mundo, que nos dificulta mucho más el poder hacer algo como lo que Dios nos está pidiendo. Hoy estamos inmersos en un mundo de las selfies. A donde podamos voltear vas a encontrar un ejemplo de personas que o ya las subieron a Instagram o ya las subieron a Facebook o lo que es más común, casi en cualquier sitio, horario, evento, circunstancia, ves a personas tomándose fotos a ellos mismos. Algunos con una buena intención de recordar momentos, de poder hacer que los amigos estén juntos. De hecho, ya inventaron hasta bastones para poder hacerlas más lejos, para que tengan mejores perspectivas. Pero el hecho realmente importante aquí es que lamentablemente en esta época de las selfies se sigue cultivando el yo.
Eso es precisamente lo que significa todo esto. La mejor pose. Ya inventaron incluso bocas medio raras, ¿sí? Y que hay gente que ya se hace cirugía para que se les vea de esa manera sin tenerla que apretar. ¿Sí? Y si no, dense una vuelta ahí por algunos Instagram de algunas personas, de verdad, están en ese punto. Entonces, ¿cómo verdaderamente podemos negarnos a uno mismo en este mundo de selfie? En este mundo del culto al yo. Y que anteriormente se tenía que tomar y echar mano de herramientas a lo mejor más complejas, pero que hoy simplemente el tener un celular a la mano nos permite revelar esa realidad de nuestra vida. Y de verdad, dense a la tarea hoy, no vayan mucho más lejos, solamente el día de hoy, y cuenten a cuántas personas van a encontrar haciendo lo mismo. Y lo mejor del caso, que me encantaría, cuéntense a ustedes mismos haciendo cosas como esas. ¿Okay? No tan solo es tomarse fotos, ahora lo vamos a ver por qué. Bueno, yo creo que todos aquí conocen la historia de Dorian Gray, ¿verdad? Aquí sí no hay gente más joven que no conozca esa historia, esa novela de terror que había ahí. Pues yo me imagino que si Dorian Gray hubiera nacido o viviera en este siglo XXI, le hubiera encantado. ¿Por qué? Porque es el momento precisamente del egocentrismo, las selfies y el Photoshop. No sé si recuerdan esa historia de Dorian Gray que hace un pacto con el enemigo para mantenerse joven toda la vida. Pero no tan solo era mantenerse joven, sino era mantenerse joven y guapo. Completamente deseable en este sentido era este joven Dorian Gray. Así que si nos ubicamos un poquito en esa historia, pues es una realidad que a él le hubiera encantado vivir ahora, en donde no tan solo puedo estarme retratando todo el tiempo las mejores poses que tenga, sino tengo incluso una herramienta esencial que me puede ayudar a verme mejor. Photoshop, si no, pregúntele a las actrices, a la gente realmente trascendente, a las que muchas veces seguimos, si no hacen un uso excesivo del famoso Photoshop. No tienen los cuerpos que dicen tener, no tienen la nariz perfecta que presumen. Todo es una ilusión óptica, pero finalmente se hace con ese ánimo del culto al yo. Así que un punto esencial en esa novela, Lord Henry Walton, que es alguien que vive junto a Dorian Gray, le hace un comentario, le dice: cuando somos felices, somos siempre buenos, pero cuando somos buenos, no siempre somos felices. Y eso yo creo que es un argumento que casi todos nosotros podríamos tomar como casi una guía de vida, porque lo que pretendemos es ser felices. Entonces, el hecho de mostrarnos siempre buenos, pues eso nos va a hacer felices. Pero no quiere decir que seamos siempre buenos, porque si pretendemos ser siempre buenos, en algún momento no vamos a ser felices. Y el mundo nos vende esa idea y nosotros la compramos de inmediato. Entonces tratamos de encontrar esa fórmula, esa llave para la felicidad constante. Y lo único que nos lleva precisamente es a contribuir al yo. Este mismo hombre en ese diálogo en la novela argumenta algunas cosas y como explicación le dice que la bondad se deriva de estar en armonía con uno mismo. Y por lo tanto, es poco aconsejable tratar de estar en armonía con los demás o preocupados por otros. No sé si ustedes han leído por ahí títulos de libros, y la mayoría de los títulos de los libros de autoayuda, los que nos motivan, los que la gente compra para poderse sentir mejor, para tratar de crecer de manera personal, para encontrar un camino donde escalar hacia arriba, casi siempre los títulos se parecen a eso. Tienes que estar bien contigo mismo. La clave del éxito está en ti. Tienes que sacar todo tu potencial. Pero todos señalan precisamente hacia el mismo lugar, el yo. Y nos convierte en el centro de nuestra propia vida.
en el centro y en el blanco del objetivo de todas nuestras acciones. Mejorar personalmente. Vernos cada día mejor, como Dorian Gray. Exactamente. Y eso nos aleja precisamente de lo que sería el principio básico de lo que el Señor Jesús vino a hacer a este mundo. Él no vino a centrarse en su persona, en su misión, en su visión, en nada que le señalara como alguien ególatra que tratara de tener los focos y los reflectores apuntando hacia Él. Él se esmeró por hacer algo completamente distinto. Y lo que nos mostró es precisamente que la necesidad profunda en esta vida es morir al yo para que surja el poder de Dios a través de nosotros. Ese sería el concepto. Y va totalmente en contra de lo que el mundo nos presenta y de lo que esta historia nos puede estar representando. En resumen, para ellos la felicidad se centra en el yo. Y Dorian Gray se convierte en el mejor ejemplo de ello. Lo bueno es que solo se trata de una novela de terror. ¿O será la realidad? Yo creo que en la mayoría de los casos, como dicen algunos dichos o frases ahí, la realidad supera la ficción. Y esta, siendo una novela de terror, nos muestra la verdad que hay dentro del corazón de las personas. Somos capaces de tomar el veneno mortal del egoísmo con tal de alcanzar nuestras metas, nuestras esperanzas, nuestros deseos y darle culto al yo. Eso fue lo que hizo Dorian Gray en esa historia. Eso fue lo que el autor nos relata. Pero más allá de ser simplemente una historia de thriller que nos hace tener miedo y de alguna manera vernos enfrentados hacia el poder del bien y del mal, lo que debemos entender es que en el fondo cada uno de nosotros tenemos algo de esa esencia en nuestra propia vida. Podríamos considerar sorprendente tal perspectiva, pero esa actitud se refleja en todo lo que nos rodea en el mundo de hoy. Las redes sociales rebosan de selfies, de fotos cuidadosamente retocadas de obras maestras culinarias o artísticas, de fotos de vacaciones perfectas y quizás, más irónicamente, de momentos devocionales, con una Biblia abierta y una humilde taza de café, primorosamente arreglados, reflejos, cada uno de ellos, del culto al yo. Si lo pensamos con detenimiento, si meditamos acerca de esto, si reflexionamos sobre lo que es nuestra propia experiencia en esta vida, de lo que es lo que nos rodea, nos vamos a dar cuenta que de verdad esas circunstancias son una realidad que se está viviendo constantemente y que no nos damos cuenta, pero estamos siendo contaminados y absorbidos por ella minuto a minuto. Es tan familiar en el entorno que pensamos que sí, que es bueno, que es agradable, que debe ser algo que nosotros mismos adoptemos y la forma en la que el mundo ve nuestra vida y la admira. Entonces nos convertimos precisamente en estos representantes modernos de Dorian Gray. Somos esencialmente cosas iguales. ¿Qué piensas de esto? ¿En tu vida crees que está sucediendo? ¿O conoces a alguien a tu lado que está pasando por una circunstancia así? Yo sé que para los adolescentes es muy normal, sobre todo cuando nosotros simplemente aceptamos que es la realidad del momento, es su generación. Nos caracterizamos por ponernos etiquetas y tenemos desde los baby boomers hasta ahora los millennials, es lo más nuevo que han descrito, pero ya para la siguiente generación pondrán un nombre nuevo. Pero en cada uno de esos momentos, en cada una de esas fechas, nosotros nos damos cuenta que existían cosas que finalmente también apuntaban hacia el culto al yo. Y es algo triste, porque finalmente es una circunstancia que nos aleja por completo del contacto con los demás, de poder tener una óptica clara, una visión transparente
pero sobre todo con un enfoque específico sobre la necesidad que hay en el mundo. No en la nuestra solamente, sino en incluso las personas que están a nuestro lado, las personas más cercanas. ¿Qué necesidad tienen nuestros cónyuges? ¿Qué necesidad tienen nuestros hijos? ¿Qué necesidad tienen nuestros padres, hermanos, primos, tíos? Y ahí podríamos ir extendiendo un poco toda esta perspectiva. Pero la realidad es que es irrelevante, porque hoy todo apunta hacia yo. Simplemente. Ese es el mundo en el que vivimos y de repente nos esforzamos por lograrlo, porque sea la mejor presencia. Y nos dedicamos precisamente a tratar de presumir alrededor el valor que tengo a través del culto al yo. ¿Sabes? En el fondo, todos nos parecemos en menor o mayor medida a Dorian Gray. No es un insulto, es simplemente un punto de reflexión, algo que nos haga pensar y que nos enfoque específicamente en la realidad que muchas veces no podemos ver. Pero cuando revisamos la historia de nuestra vida, y que no tendríamos que ir muy lejos, tan solo lo que pasó ayer, nos daríamos cuenta que es verdad, que en alguna parte, en alguna acción, en alguna medida, nosotros estamos precisamente contaminados, incrementando cada vez más esta tendencia al yo. El Buen Fin, un momento específico para hacer las compras de oportunidad. No quiero criticar a nadie porque también nosotros hicimos compras. ¿Sí? Simplemente ponerlo como este enfoque de lo que significa. Porque el mejor producto, el más deseado, el que queremos nosotros tener y obtener ahí, es el yo. Porque todo lo que adquirimos nos va a dar valor. Nueva ropa, una pantalla nueva, un refrigerador nuevo, muebles, no sé, cualquier cosa que se pueda obtener en este momento. No son satisfactores indispensables para la vida, sino son satisfactores para nuestro ego. Y no quiero decir con esto que no aprovechen, por favor, no voy en ese sentido. Simplemente es darle el valor a lo que realmente tiene valor. Recuerden que Dios critica no los bienes y las posesiones, sino el amor al dinero. El amor a esos bienes y esas posesiones. Así que enfoquemos claramente esta circunstancia, pero en medio de esta reflexión simplemente hay que aceptar si en tu corazón están pasando cosas como estas. Un pasaje, en Marcos 8, 34 y 38 nos dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La autonegación, el morir al yo. Ese es el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir autonegación? ¿Qué quiere decir morir al yo? Porque en muchas ocasiones el problema de no poder tomar el camino y el consejo de Dios es que no entendemos el significado, no entendemos la dimensión, no entendemos la dinámica en la que Dios nos pide que hagamos tal o cual cosa. Y en medio de este punto tendríamos que entender realmente qué es el morir al yo, qué es la autonegación. Importante es el antídoto al veneno mortal del egoísmo. Eso es el poder que tiene el morir al yo, el poder de la autonegación. Es un antídoto total para que el egoísmo, el culto al yo, muera completamente en nuestra vida. El término autonegación parece haber comenzado a utilizarse en el siglo XVII,
Pero ya se practicaba en tiempos muchísimo anteriores a estos. Muchas historias bíblicas hablan de personas que fueron ejemplo de autonegación y sacrificio. Hay muchos. Hoy nada más como un ejemplo, veamos dos. Una mujer llamada Jocabed, ¿sí?, que para salvar a su hijo y asegurarle un buen futuro, tomó la decisión de ponerlo en una canasta y dejarlo que se fuera por el río, con la intención de que fuera encontrada por la hija de Faraón. Y ella tenía la certeza en su corazón de que el haber hecho este acto de negación de la maternidad, del amor que le tenía a su hijo, le iba a asegurar que algo mejor iba a tener en su propio futuro. Y conocemos la historia y sabemos que Moisés, sí, fue adoptado por la hija de Faraón y que Dios se encargó de manejar toda la circunstancia para que su madre no estuviera alejado de él. Ella tuvo que ocultar su identidad por muchos años, hasta el momento específico en el que el propio Moisés descubre cuál es esta realidad. Pero en medio de esa abnegación de su madre, de esa autonegación, de ese morir al yo, permitió que Moisés pudiera tener vida y se convirtiera en el líder que llevó a la libertad al pueblo de Dios. Imagínense la trascendencia de la autonegación. Ruth es otro ejemplo más. Ella decidió ir a vivir a un lugar desconocido con su suegra después de que ambas quedaron viudas. La historia nos dice que Noemí tuvo 2 hijos y esos hijos tuvieron matrimonio. Uno de ellos con Ruth, el otro con otra mujer. Ellas eran de un pueblo distinto al pueblo de Noemí. Y en el momento en el que por las circunstancias de la vida murieron todos los hombres, se vieron desamparadas. Y Ruth tenía la posibilidad de regresar a su familia. Una familia por lo menos con recursos para estar medianamente bien, sin grandes problemas económicos. Pero ella decide negarse, la autonegación, morir al yo, para poder seguir a su suegra, con la que quedó en un enlace espiritual tan fuerte que no le permitía dejarla abandonada. Y la siguió a lo que no sabían que iba a hacer, porque no había heredad, no había nada de donde salir adelante, y ella fue directamente con su suegra a ese lugar. La historia nos dice que lo que sucede, y en todo esto entra en acción alguien llamado Boz a darles cobijo directamente, toma a Ruth como su esposa. Pero lo más importante de todo esto es que de esa relación viene el linaje directo de Jesús. Importante, porque probablemente Ruth, muy justificablemente, pudo haber tomado una decisión distinta y regresar a su hogar con sus padres. Nadie se lo hubiera reprochado. Finalmente era una cuestión natural. Pero ella, al negarse, al hacer este acto precisamente de morir al yo, permite que haya una gran bendición a toda su vida. Pero el mejor ejemplo, el más grandioso, es Jesucristo. Él enseñó a los discípulos que para seguirlo es necesario negarse a uno mismo. Pero antes de enseñar la lección, fue un modelo de ello. Satanás mismo lo comprobó. Vamos a leer por favor Mateo capítulo 4 del verso 1 al 11. Y dice así, Mateo 4, versos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo,
porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les servían. Autonegación. Algunos nos preguntaríamos, bueno, a ver, ¿cómo autonegación en medio de ese pasaje? Sí, porque si nosotros concebimos en ese momento a Jesús iniciando precisamente su ministerio, en ese momento ya, muy consciente de lo que era, de quién era y lo que tenía que pasar, pudo haber echado mano de su personalidad. Y el enemigo lo prueba y le dice, tienes hambre, ok, dile a las piedras que se conviertan en pan. Se niega él mismo a hacerlo. Autonegación. ¿Tenía el poder para hacerlo? Por supuesto que tenía el poder para hacerlo, pero prefirió hacer la voluntad de su padre. El diablo, astutamente, va y lo vuelve a provocar. Una tentación más. Ok, vamos a ver qué tanto poder tienes. Vamos allá arriba, lánzate al vacío, y si eres el Hijo de Dios, si tienes potestad por encima de cualquier cosa, los ángeles vendrán y te van a sostener, no van a permitir que caigas al suelo. Y hay nuevamente un ejemplo de autonegación. No lo voy a permitir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a tentar a Dios en este sentido. Una vez más, nos muestra ese morir al yo. Lo pudo haber hecho y le pudo haber callado la boca a Satanás en ese momento y decirle sí soy pero no, hubo esta autonegación porque él estaba perfectamente centrado en hacer la voluntad de su padre. Tercer tentación, vente, vamos al monte más alto que hay aquí en la región y voltea a ver todos los reinos que hay alrededor, todos por completo. Tú serás el máximo en ellos, te los doy, son tuyos, si simplemente te postras a adorarme. Autonegación nuevamente. ¿No? Voy a hacer la voluntad de mi padre. Él sabía perfectamente que tarde o temprano esa promesa iba a llegar a ser suya. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. No por estar adorando al enemigo, sino simplemente por morir al yo y por dejar que la voluntad de Dios se hiciera efectiva y una realidad en su vida. Y así, a través de esa acción, él logró tener lo que Dios le había prometido. Pero al mismo tiempo es el mejor ejemplo para nosotros acerca de qué y cómo hacer que la autonegación, que el morir al yo, que tomar el poder regenerador de la muerte sea una realidad en nuestras vidas. Esa es la manera, ese es el camino, ese es el ejemplo. ¿Qué no es autonegación? Y aquí sería una diferencia muy clara, porque de repente nos encontramos con conceptos que creemos que significan lo que el Señor nos está dando a entender. Pero no es autonegación, por ejemplo, personas que ayunan buscando experiencias monásticas, haciendo sacrificios. Quiero tener más de Dios. Eso no es autonegación. Dios no nos pide que estemos en un ayuno constante, ni nos pide que nos sacrifiquemos de ninguna manera para obtener más de Él. Dios quiere algo totalmente distinto. Eso entonces no es una autonegación. Personas que se privan de cosas en sus hogares, en sus dietas o en sus estilos de vida por religiosidad. A mí me gustan las carnitas. Alejandro lo sabe. Okay. Y probablemente
podría yo decir, una muestra de autonegación es: no volveré a comer carnitas en mi vida. No porque no le gusten, sino porque en el libro de la ley Dios dice claramente e instruye al pueblo de Israel que no coman carne de cerdo. Da una descripción específica de qué animal no lo debes de comer. Obviamente hoy estamos nosotros en un concepto distinto. ¿Por qué? Porque Pedro y Jesús nos dice que todo lo que Dios hizo ya lo santificó. Entonces esta parte de no comer cerdo es algo que queda en la historia y es para religiosos. Pero podría ser un ejemplo muy claro, que yo quisiera demostrarle a los demás que estoy negándome a mí mismo porque me voy a privar del gusto de comer algo. Me voy a privar del gusto de vestir de alguna manera. Me voy a privar de tener un equipo de sonido o una televisión en mi casa. Y tampoco estoy diciendo que los tengan o no los tengan, simplemente es el hecho de la intención del corazón. Y eso es precisamente lo que sucede. Eso no es una autonegación. También están quienes se dedican con empeño al activismo social y a la defensa de los menos favorecidos, a la política o a la defensa del medio ambiente. Pero al examinar tales sacrificios, estos son a veces, justa o injustamente, catalogados como falsa humildad. Ejemplos sobran, muchísimos. Hay gente en iglesias que se dedican, según ellos, a servir con un activismo tremendo, que dicen: es que yo ya no soy yo, ya soy de Cristo y yo me debo a Él y tengo que hacer todas estas cosas. Pero en realidad, cuando analizamos la fuente de ese comportamiento, de esa necesidad, no es verdaderamente una autonegación, sino por el contrario, sigue siendo un culto al yo. ¿Para qué? Me reconozcan como alguien que hace cosas, que me volteen a ver porque soy muy bueno, que los reflectores apunten a mí porque hago el bien para el mundo en general. Habrá muchos que tengan una buena intención en su corazón. No tengo que criticar a todo quien se convierta en un activista, pero la importancia radica en cuál es la intención del corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo verdaderamente porque eso es lo que Dios puso en tu corazón para que vayas y sirvas a los demás? ¿Ok? Eso es correcto. ¿Lo estás haciendo para estar subiendo fotografías de todas tus privaciones para decir: miren lo que estoy haciendo por el mundo? Cuidado. Sigue siendo Dorian Gray en esencia. ¿Estás ahí? Ese culto al yo para que la gente te voltee a ver. La gente que rodea a estas personas no puede dejar de preguntarse si el objetivo de realizar tales cosas, sea jactarse de lo que han hecho. Y yo creo que hay mucha razón en medio de ese sentimiento o de esa óptica de parte del mundo hacia los demás. Y por eso tenemos que aclarar y saber perfectamente qué es lo que significa una autonegación, un morir al yo, y qué es lo que no significa esto, a pesar de que parezca, para no poder nosotros caer en esa confusión ni confundir a los demás. Aunque estas actividades no son por sí mismas malas, pueden ser usadas para recibir aprobación y admiración o para aparentar santidad. Jesús no estaba definiendo la austeridad, la tortura o el legalismo como autonegación o como morir al yo. Muy lejos de esto. Dios nos creó para que tengamos gozo y nos deleitemos en sus bendiciones, pero no a expensas de otros o en detrimento de su reino. Dios hizo este mundo para que nosotros lo pudiéramos administrar. Puso a Adán como alguien que tenía que enseñorearse del mundo y de la creación que ahí estaba. El pecado nos alejó lamentablemente de esto, pero esencialmente Dios pretende, dentro de lo que es nuestra propia vida, precisamente que podamos disfrutar de lo que Él nos otorga. Nos permite disfrutar del paisaje, para los que vivimos en Cancún, del sol, de un cielo azul hermoso, de un mar incomparable.
nos permite disfrutar de nuestro tiempo, nos permite disfrutar de la compañía, de nuestras relaciones y también nos permite disfrutar de nuestras posesiones. El asunto simplemente es en dónde está la intención de nuestro corazón. Eso es lo que marca radicalmente la diferencia. La autonegación debe proceder de la humildad, de la piedad y de la abnegación verdaderas. Como cristianos, no debemos restar importancia ni tampoco ignorar el llamado a reemplazar nuestros deseos y nuestra voluntad por los deseos y la voluntad del Señor. Importante, simplemente es el concepto. Dios hizo cosas para que las disfrutemos. Él quiere que las podamos disfrutar. La única cuestión es en dónde está en la orden de prioridades nuestro corazón. ¿Queremos hacer nuestros deseos y nuestra voluntad? Cuidado. Aunque parezca autonegación, no lo es. Lo que verdaderamente es autonegación es que nosotros permitamos que el Señor transforme nuestro corazón y que empecemos a hacer a un lado nuestros deseos y nuestra voluntad para que sobresalga nuestra vida, para que permee nuestro corazón, para que llene nuestro ser, los deseos y la voluntad de Dios. Meditemos en las enseñanzas de Dios ya para terminar con el día de hoy. Filipenses 2, 3, 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que nos va a permitir romper con el poder del egoísmo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente negarnos a nosotros mismos a través de la humildad. Una palabrota para algunos. Humillarme, perdón. En este mundo lo que yo tengo que hacer es exaltarme. Porque si me humillo, permito que me pisoteen. Y eso yo no lo quiero en este mundo, en esta vida. Pero la realidad es que Dios nos dice con toda claridad, para recibir tanto mi poder como mis promesas, el mejor camino es humildad. Humíllate ante mí. Y esto te va a dar poder para transformar. Santiago 4:10 nos dice ahí, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Imagínense nada más el tamaño de la promesa. Con todo el poder que yo pueda tener en este mundo, con toda la capacidad, el conocimiento, las riquezas, las posesiones, no se va a comparar en nada, completamente nada, con la exaltación de Dios en mi vida. ¿Y qué tengo que hacer para lograr ganar esto que Dios me está ofreciendo? Simplemente ser humilde ante Él, reconocer mi vulnerabilidad, reconocer mi imperfección, reconocer mis debilidades, reconocer mis deseos oscuros, reconocer lo que en mi vida no conviene. Y cuando logro andar ese camino, la humildad empieza a florecer. Y si la humildad es algo que en nuestra vida va a estar presente, constante, de aquí hasta el día que estemos en la presencia del Señor, la garantía es que seremos exaltados, aún en este propio mundo, sin importar las circunstancias. Eso para Dios no es importante. Preguntas para irnos con esto esta semana y pensar y reflexionar acerca de la palabra de Dios y de lo que significa la autonegación. ¿Cómo negarse a uno mismo? Humildad es el camino. Morir al yo. Dejar que sea el Espíritu de Dios el que empiece a llenar nuestro corazón para que todo lo que no conviene desaparezca en nuestra vida y se transforme en algo bueno. Una pregunta más. ¿Qué cambios tendrías que hacer en tu vida? Cada uno de nosotros tenemos la tarea de pedirle al Espíritu del Señor que revele lo que no conviene en nuestra vida para poder
hacer esos cambios, no a través de nuestro poder, sino simplemente a través de nuestra decisión de permitir que Dios sea el que nos transforme. Así que cada vez que pensemos en tomarnos nuevamente una selfie, que venga a nuestro corazón, ¿cuál es la intención que hoy estoy mostrando ahí? Y recuerden algo, siempre cerramos con lo mismo. Recuerda, no estás solo, ¿sí? Jesús está siempre atento y dispuesto para ayudarte. Solo tienes que tomarte de su mano. Una muestra más de humildad. Yo no puedo, pero Él sí. Y como yo no puedo, Señor, ayúdame. Y Él estará ahí. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra, mi Dios, porque tú has puesto hoy en nuestro corazón un reto importante, un desafío a nuestra propia carnalidad, y es el morir al yo, Señor. Queremos probar, queremos comprobar, queremos tener en plenitud la acción regeneradora de la muerte al yo, Señor. Permite, mi Dios, que podamos probar y comprobar la grandeza de tu reino y tus promesas. Te pedimos, Señor, muéstranos hoy el camino. Revela en nuestro corazón qué cosas son las que tenemos que desechar y danos simplemente la certeza de quiénes somos y lo que somos en ti, Señor. Porque hoy somos parte de tu familia, de la familia de Dios. Somos parte de la familia del Rey. Somos herederos y coherederos de la promesa. Y tenemos ya en nosotros mismos el tesoro más grande que cualquier persona podría desear, Señor, que es la vida eterna y una relación personal contigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena semana.